Y sí, y sí. Esta es una emisión más de su querido programa, bueno, su querido, no sé si sea su querido, pero de su programa Estereotipos. Luis Ernesto González, tío, ¿cómo estás? Muy emocionado porque ahora no hubo ningún error No, técnico. casi. Estoy Estuve a punto de decirte que estabas muteando la cortinilla, digo, porque muteas casi. tú, pero bien, bien logrado, tío, bien logrado. Eso, y ahora le bajas el volumen Ya le bajé, no Ok, me regañes, ya le no bajé, te ya le regaño. bajé. Oye, hoy quiero empezar de una manera diferente. A ver, dímelo. Y yo creo que no vas a tener ningún problema con que lo haga. Este, quiero felicitar a mi mamá. Quiero felicitar a mi mamá Claro. porque hoy es su cumpleaños. Hoy es su Muchísimas cumpleaños y felicidades, quiero Ana Mari. felicitarla. Muchísimas, muchísimas felicidades. Tengo que presumir que fui a verla como en el zoológico, ¿no? Ella de lejos en un balcón y yo desde afuera, pero me hubiera encantado abrazarla, pero la abracé, nunca mejor dicho, con el corazón. Sí. Estoy muy contento, estuvieron ahí también los nietos, unos que no podían estar ahí estuvieron en Zoom, y la verdad fue muy padre y por eso quería empezar el programa felicitando a mi mamá por su cumpleaños y no voy a decir cuántos años cumplió. La neta, qué chido que la pudiste ver. Sí es una tristeza. Yo también, la verdad es que desde que empezó la pandemia no he podido darle un beso ni un abrazo a mi mamá. Y sí hace falta, creo que sí hace falta, ¿no? Sí, es Este, horrible no poder hacerlo. pero gracias a Dios tu jefe está bien, está sana y eso es lo que importa de fondo, ¿no? Sí, y otra cosa, muchas gracias Heidi, gracias a Sebastián, gracias a Ligia, a nombre de mi mamá, muchas gracias de verdad a todos por felicitarla. Ujú. Este, Hay algo que me preocupa, mi querido Chochos, ¿Qué? ¿Qué te preocupa? que creo que no has entendido. Creo que no has Ah, entendido y chinga, es ¿qué? mi labor social ponerte en orden. Vi que Ok. publicaste en nuestras redes si las Ah, quesadillas son con queso o sin queso. Las quesadillas son con queso. O sea, pues sí, son con queso. sí. Si no son dobladitas de champiñones o dobladitas, la La, quesadilla la, es con queso. La pregunta es ahora, ¿con qué queso? Porque resulta que la Profeco retiró una cantidad importante en una lista importante de gente que, bueno, de empresas, quiero decir, que dicen que no son de leche de vaca, o leche de cabra, o del animal que sea, pero que no son de leche, que son grasas Vegetales. vegetales, exactamente, Ok, punto número uno. Entonces estamos de acuerdo que las quesadillas son con queso. Los 100%. chilangos están equivocados. Las Sí, quesadillas son con queso. Ok, correcto. habrá gente entre el público que opine distinto. Los invito a que externen si están de acuerdo en que las quesadillas son con queso o si están equivocados. Punto número uno. Punto número dos. ¿Y por qué te preocupa tanto el tema de si el queso o no queso? O sea, No, pues porque uno como padre de familia, pues le prepara quesadillas a sus hijos pues se va a quedar sin queso. O sea, neta, a ver, te voy a decir, mira, esta es una parte fundamental que a lo mejor a ti no te preocupa. Saludos, tocayo. Carlos Bárcena nos está viendo desde Nueva York y está mandándole felicitaciones a tu tío, a tu mamá, mamá, tío. gracias. Alejandro Peña desde San Joseph, Guanajuato. Sí, sí, sí. Y Diego, ¿cómo Diego estás? Arellano también está equivocado. Bueno, a ver, pero espérate, el punto es el siguiente. Como no sabemos exactamente el alcance que tenga este tema de la prohibición o no sé cómo le quieras llamar tú, de los quesos que sacó la Profeco en conjunto con la Secretaría de Economía, que me parece ridículo, en vez de que se preocupen por otras cosas. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, el queso Filadelfia. El queso Filadelfia es muy rico, Pero nadie hace quesadillas con queso Filadelfia. no, pero el sushi lleva. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho el sushi con queso Filadelfia. Pero si estamos hablando de las quesadillas particularmente, Con queso. me preocupa. Le puedes poner dos tipos de queso, básicamente. Uno, manchego. Dos, Oaxaca. ¿Correcto? ¿Estamos bien o no? Totalmente, estoy de acuerdo. O Por lo sea, es menos es lo que se como, acostumbra. bueno, de hecho, puede ser mozzarella. Hay diferentes tipos de mozzarella Eso se también llama que pizza. pueden. No, güey, no, pero queda bien con el mozzarella también. Pero a ver, entiendo que como padre, porque tú tienes dos hijos en serio muy, muy guapos, incluso Ay, Andrea, gracias. Andrea es nuestra fan número uno, junto con Seguro, Lidia y junto con Juan Schmidt, es parte del club de fans de estereotipos. Pero más o tienes a menos. Andrea y Alonso, que son dos hijos muy guapos que tienes.
y que evidentemente te preocupa cómo alimentarlos, pero ¿para qué está el tío? ¿Para qué tienes al tío? A El tío ver, está para ayudarte. ¿qué quieres decir con eso? No, ese es Oye, el nivel. rápido, espérate, antes de que me Dime. digas. Ana Luisa, nuestra productora, dice que a sus hijas les preocupa más el queso Filadelfia por el sushi. O sea, sí, es real, es real. A la gente le preocupa también el queso Filadelfia. Pero a No ver, voy, ¿qué no me voy a querías entrar a decir? hablar del fuchi. Eso es para otro programa. Estoy Ok, hablando del queso para quesadillas y ese tipo de cosas. ok. Tenemos una amiga que a lo mejor no te acuerdas ahorita, porque tú andas en muchas cosas, que Ujú. vende estos quesos. ¿Ok? Eso se ve bueno. Tiene queso Oaxaca, queso panela, botanero, botanero con chipotle, botanero con jalapeño. Tiene de canasto, de requesón, manchego, manchego preparado, prosaul, asadero, tora. ¿Esto es Pero asadero? ¿Este queso que estás enseñando es asadero? no sé, yo Se ve la neta de buenísimo. quesos no conozco tanto. Pero aparte Ajá. también o sea, te vende cecina. Además tiene cajeta, tiene mantequilla, tiene quesos de cabra, tiene galletas, tiene algo que a mí en lo particular no me gusta, pero sé que a mucha gente le gusta porque, por ejemplo, para una ¿Qué es? concha, que es la nata, para ponerla así en la Buen. concha y eso. ¿No, Entonces, no, ¿la has probado? no, La, siempre me ha dado mucho asquito, uf, para no serte sabes qué. O sincero. sea, te digo una cosa. Dime. Yo tenía el mismo pensamiento de la nata y el día que la probé dije, me he perdido de cosas muy buenas de la vida. Sí, 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 sí. No lo sé, pero mira, Bueno, la ella, ventaja de estos quesos, y es precisamente para quitarte esa preocupación, es que tiene de vaca, tiene de cabra, son 100% pasteurizados, pero además son artesanales. O sea, no son de grandes compañías, ok. no es una cosa así, O son sea, naturales. estamos apoyando el comercio local, digamos. Exactamente. Ahora sí que tú tienes ese problema y yo estoy para solucionártelo. Sí. ¿Y cómo se llama? No tienen conservadores. Por ejemplo, el queso Oaxaca, que a mí me fascina el queso Oaxaca que vende ella, es de los Ujú. que lo deshaces y ves las hebritas como si fueran así litos, Qué hilitos, hilitos, buenos, qué hilitos, buenos. y que tiene un toquecito de sal. De verdad no sabes qué A ver, queso. bueno, O pero sea, espérame. Es que yo honestamente sí estuve un poco desconectado no tienen conservadores. ¿No tienen conservadores? Eso No, está entonces aparte es buenísimo. más, o sea, no tienen etiquetitas de estas de sellos de cosas raras, son Oye, me están lo más cercano a preguntando, una casa. Diego me está poniendo, qué bueno alternativo, pasen el contacto. Pues tienes el teléfono de Karen para que lo Ah, pongas y la gente que lo quiera ver. ahorita lo capturo aquí en el, ¿cómo se llama? En el sistema. A ver, Ahí lo tengo, ahí se ve. sí. Y sí, 55 eso. 13 53 44 81. Sí, Karen. Karen. Karen, Y se los lleva a su casa además, ¿eh? ¿Aneta? Sí, o sea, tú le hablas o le mandan un WhatsApp, le dicen, oye, ¿sabes qué? Digo, en este caso, pues quizás le pueden decir, oye, vi- estaban platicando de ti iba a decir en asadero, se me antojó, en estereotipos y se me A mí antoja un también, queso. neta, se me antojó el queso que pusiste, A mí, se a ve muy ver, bueno, güey. ahora sí que como dices, una quesadilla o simplemente el queso así, o la cecina que hace está deliciosa, la mantequilla natural, pues que le echen un grito otra vez, ¿no? Que 55 13 53 44 81, le Háganle. digan a Karen, oye, estaban el gordo y el otro, y si el gordo habla de comida, algo sabrá, algo sabrá. No, digan que están hablando de nuestra parte. O sea, díganle, pues para que sepa, no En, sé. en el cumpleaños de la mamá de Luis Ernesto, en el cumpleaños de la mamá del tío, nos enteramos de tus quesos. Oye, no es por nada, pero también ya va a ser mi cumpleaños. No estaría de más un queso. Voy a pedirle un queso, fíjate. ¿Para ti sabes cuál es el mejor queso? No, no Es quiero que me digas. el queso Oaxaca, Ah, porque ok, es el que, es ok. el que queda mejor. No te iba a alburear, ni te iba a No decir, te conoceré, güey. no soy incapaz de hacer algo así, menos en nuestro Sí. preciadísimo programa. Porque soy Oye, una persona muy educada, yo lo muy sé, educada. Y yo lo sé. precisamente hoy vamos a hablar de educación y vamos a hablar de educación que le puedo empezar a decir a toda la gente que nos está viendo que se agarren el cinturón porque les van a temblar hasta las amalgamas. Hoy vamos a hablar de la realidad de la educación en México y de una organización que está haciendo todo lo que puede para mejorar la educación en México y está con nosotros el día de hoy David Calderón, presidente de Mexicanos Primero. ¿Quieres decir algo antes de que entre? Que la educación y el civismo es todo y sin ella no somos nada como país. O sea, nos urge hablar con David, nos urge. Pues vamos a darle paso a David. Debe de estar ahorita el sistema haciendo.
Ahí está David, David ¿cómo ya con estás? nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo estás, David? estás? Muy bien, muy contento de hacer esta experiencia con ustedes así. Viaje mágico y misterioso. Este, ¿Experiencia paranormal? el regreso del Jedi. Así que, Oye, David, a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo te han visto en entrevistas en los noticiarios, en los principales noticiarios del país, tanto de televisión como de radio. A lo mejor han visto algo de lo que has posteado en internet, ya sea en alguna de las redes sociales que manejas. Probablemente han escuchado hablar de mexicanos primero, pero queremos que antes de cualquier cosa le digas a la gente quién es David Calderón. ¿Quién es David Calderón y cómo llega a donde está? Platícales a ellos que no lo saben. muchas gracias. ¿Cuántos años tienen para que dediquemos a este programa? Pues Bueno, tenemos una hora, pero adelante. empiezo entonces. No, soy una persona que le gusta aprender. Soy un aprendiz y la verdad eso sí me ha marcado desde toda la vida. Tuve una gran oportunidad de estar en un ambiente pues relativamente privilegiado, en el sentido de que había muchos libros, había mucha oportunidad de entrar en diálogo, a veces áspero, con la generación anterior. Entonces pude, gracias a la lata que le di a mi papá, aprender muy rápido a leer, y de ahí, bueno, el continente de los libros se convirtió así como en la Tierra 2 a la que constantemente iba a visitar. Lo primero que leí fue la Ilíada. Entonces, cuando a los 6 años llega, ya saben, el clásico vendedor, así con la maleta enorme, gruesísima. Esto tal vez ya a los más jóvenes nunca les tocó ver algo así, pero de repente, por ejemplo, los que venden muestras médicas en los consultorios, que de repente te los topas, hagan de cuenta esa tremenda maleta, y entonces llega con mis papás, que muy gentiles lo dejan pasar al vendedor y les dice, oigan, es que tienen que invertir en el futuro de sus hijos, porque aquí le traigo la bonita enciclopedia de Walt Disney, para que el niño no se aburra. Y entonces, porque si no, imagínense, o sea, es que los niños no van a poder leer ahora, y menos con la tele ahora, ¿no? Entonces, ven niño, a ver, ¿has leído algo? ¿Estás leyendo algo? Y entonces le contesto al vendedor, sí, en La la, Ilíada. estoy en la tercera rapsodia de la Eneida. Y lo que está pasando es que en este momento Eneas le está contando a Dido cómo se quemó Troya y cómo salió con su padre a la espalda para salvar a los dioses de Troya, y va camino a un lugar que le va a mostrar los dioses. Me imagino al vendedor Agarró el así. tomo, Ok, ya me voy. agarró Sí, el tomo exacto. T y se puso a buscar Troya. Y entonces pues aquel buen vendedor dijo, buenas tardes, muchas gracias, y así. Entonces, con eso, pues ya les hago un primer retrato de persona curiosa y por momentos sumamente odiosa, que encontraba pues un gran placer en ver expandiéndose constantemente el mundo. Después tuve oportunidad a los 15 años de irme como instructor comunitario a una localidad muy chiquitita de Oaxaca, porque existía en esa época lo que se llamaban los instructores comunitarios, y que ahora se llaman los líderes educativos comunitarios de CONAFE, del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y entonces son personas, como fuimos nosotros, jóvenes, que sin tener una preparación explícita para ser maestros, un curso comprimido de microondas de 6 semanas, y vámonos a la sierra a estar comandando un grupo multigrado, frecuentemente de chicas y chicos de alguna etnia indígena. Wow. Y este programa, que ha sido como el antecedente de muchos otros en otras partes del mundo, está por cumplir el año que viene 50 años. Y bueno, hace no tantos, pero casi, me fui con ellos. Y qué bueno que me fui con ellos y no con los gitanos o el circo. eh, pero pues sí, lo que me urgía era salirme de mi casa, pero lo que me topé fue, siendo niño de ciudad, me encontré con la pobreza, la limitación de mi país, me encontré
con la maravilla de nuestros pueblos indígenas. Esa comunidad me acabó de educar a mí, tenía 15 años, terminando tercero de secundaria. Me quedé no un año que era el convenio, sino me quedé 2 años. Y a partir de ahí siempre me dio mucho gusto acompañar a alguien en el aprendizaje, porque era también pues seguir con mi propio aprendizaje. Y así eh, tuve oportunidad de estudiar en Europa, de estar en campos de refugiados, de desplazados por la violencia en Centroamérica como instructor comunitario, en prisiones y centros de detención de los africanos del norte que llegaban a las costas de Italia. Entonces, mientras estudiaba en la universidad, en las tardes me iba al campo a trabajar con los niños pequeños. Y cuando volví a México, me dediqué a muchas cosas, literal hasta llegué a vender ropa, pero entre otras cosas fui profesor taxista en varias universidades de la Ciudad de México. Entonces podía comenzar muy temprano en la Universidad de Anáhuac, donde tuve el gusto de conocerles a ustedes dos, y después seguía al TEC de Monterrey, una pasadita a la Ibero y finalmente un remate en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y entonces le metía más kilometraje que agente viajero de pinturas. Y al final acabé más o menos apaciguándome en el contexto de la Universidad de Anáhuac, donde fui el coordinador de humanidades, el director de la Facultad de Bioética. Y en paralelo se fue dando esta historia con amigos míos que nos conocimos en Tlatelolco en el terremoto del 85, los primeros que llegamos, los que dirían los first responders. Fuimos un puñado de adolescentes inmaduros de distintas universidades, la Anáhuac, la Ibero, la UNAM, y ahí nos conocimos y establecimos una especie de autogobierno por unas semanas en la Plaza de las Tres Culturas, en donde se reunía la ayuda que llegaba de todo el mundo. Y entonces esas amistades, esa identificación con otros muy distintos a mi contexto, yo venía de la escuela pública, de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, acababa de comprar mis 11 volúmenes de los escritos filosóficos de Lenin, y entonces ahí conocí a personas maravillosas que después pues son mis socios y cofundadores de Mexicanos Primero. Entonces nos seguimos viendo después del 85 de tanto en tanto, pero en 2005 dos de ellos, Claudio y Fernando, Claudio X González y Fernando Landeros, uno en Fundación Televisa, otro en Fundación Teletón, estuvieron en una escuelita en Guerrero y se quedaron muy impactados con la limitación que vieron, ¿no? Habían participado desde sus organizaciones filantrópicas para apoyar la infraestructura de la escuela, pero se dieron cuenta cuando venían de regreso a la Ciudad de México que todas las escuelas del camino estaban como la foto del antes de lo que acababan de cortar el listón y decían, nunca vamos a llegar, o sea, solo por este lado de estarle abonando a complementar la oferta del Estado, pues está bien, pero deberíamos desarrollar la otra parte, ¿no? Que los mexicanos supieran a qué educación tienen derecho sus hijos. Y si no, en fin, vamos a desayunar el viernes y qué tal si invitamos a aquellos del 85 y entonces nos reunimos 8 personas y ese febrero de 2005 comenzó la idea de Mexicanos Primero y nos seguimos desayunando todos los viernes durante 10 años y ese es el origen de la organización. Como siempre, así como era el curioso y el lector, pues también era el de la pluma, entonces me tocó ser el escribano de todas esas ideas y perspectivas, y entonces el primero que se desprendió para empezar a construir la organización fui yo, y 2 años después nos presentamos públicamente y de ahí estamos.
Voy a No, bueno, levantar la pues, mano. oye, espérate, tío. No, pues ya, gracias, ya nos vamos. Eso es O sea, todo. no Ya, Ya le manches, conté todo. siempre nos ha gustado que nos humillen al aire. que siempre. Ya estamos Básicamente, muy por eso tenemos el acostumbrados. programa. Ajá, o sea, es como, es un autoflagelo de no somos nada, no somos nada, no somos nada. Yo hay Está muy cosas cañón. que tengo que contarle a la gente y tengo que presumirlas, David. Eh, yo tuve la suerte de dar 14 años clases en la náhuac y solo la gente obviamente la gente que nos ve no lo sabe, pero yo empecé a dar clases gracias a ti. Yo empecé a dar clases, fui adjunto tuyo, dos materias, filosofía de la comunicación y filosofía de la educación. Así es. Y gracias a ti empecé a dar pues, algo que, empezando en dos materias de adjunto, duró la peripecia 14 años y es algo a lo que siempre te estaré agradecido. Y recuerdo perfecto que en esa época fue cuando te fuiste a dar unas conferencias, unos cursos a Italia, y me enteré que tenías un muy buen amigo que tristemente ya falleció, pero yo quiero que le presumas a la gente quién era tu amigo italiano que escribía mucho y que algunos lo recuerdan por aquel famoso monje detective que le No, hicieron una película con Sean Connery y yo hace poco una serie. Presúmenos, presúmenos. no. Pues bueno, resulta que en mis peripecias pues acabé rebotando a Italia y uno de mis maestros, y sí, maestro con mayúscula, fue un filósofo que llegó a la primera sesión de filosofía y me dice, ¿y tú de dónde vienes? Y yo, de México. Ah, los maya. Y yo dije, primer italiano culto que no me dice los aztecas, ¿no? Entonces, Ajá. sí, sí, claro, los maya. Y dice, qué bien, tú eres la persona indicada porque en la próxima sesión tú nos vas a explicar las 3 primeras cartas del tarot en la versión de Marsella. ¿Y eso qué tiene que ver con los mayas? Y dice, pues que es parte de una conjura internacional. Y ese maestro de filosofía era Humberto Eco, fue mi Nada más. maestro eh, en, la, en la Universidad de Pisa. Yo estaba en un programa en Florencia, pero era tan, era tan pobre y tan reciente mi programa que teníamos que ir a mendigar clases a distintas universidades. Y entonces tuve la oportunidad de estar en varias ciudades de Italia tomando clase. Entonces me tocaron personajazos como él, como Gianni No. Battimo, muchos de los intelectuales del momento en Italia, eh, la, la, la que era como la Janis Joplin, ¿no? La más vieja antigua comunista de la facultad en Florencia, eh, que con ella hacía el panfletito de la izquierda de la universidad, que se llama Lota Continua, que se sigue produciendo hasta el día de hoy, y que comenzó Gramsci. Entonces, pues bueno, me han tocado muchas aventuras con grandes, grandes maestros. Wow, mira, Oye, ahorita entre la gente que nos está viendo dice Sebastián Ortiz, pone Humberto con signos de admiración y dice, El nombre del arroz es mi libro favorito. Y hay otros, Sebastián, tiene otros. sí, hay otros, hay otros. Incluso su última novela, Ujú. la de número cero, periódico cero, ahorita se me acaba de ir tantito el nombre, que habla de la creación de un periódico, de dar las notas de antes, por decirlo de alguna manera. Es una cosa de este tamaño, pero es como profundo, como de aquí al zócalo. Es impresionante cómo escribía este señor. Y tuviste la suerte de tenerlo como maestro, y sé que además, después de que acabaste clases con él, tuviste de alguna manera, seguías teniendo algún tipo de contacto. Sí, 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 seguíamos intercambiando ideas, por supuesto, yo siempre como el niño japonés que se quiere sacar la foto con el bateador de los Yankees, entonces, claro, ¿no? Una figura realmente internacional en el pensamiento, pero siempre ha sido, digamos, una constante que he descubierto. Si te dejas, la ignorancia se convierte en permanente. Y entonces tienes la Órale. oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Cada vez el problema de la ignorancia no es que se presente, sino que sea soberbia, ¿no? Si Claro. la dejas crecer lo suficiente, empieza a volverse humilde y empieza a volverse una riqueza, porque es tanto lo que no sabes que va a haber quien te ayude a aprenderlo. Entonces, esa
digamos, esa posibilidad de estar con grandes maestros ha estado permanente en mi vida y de veces, en ocasiones, con temas súper disparados con respecto de lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces, ahora mismo, justo con mis amigos italianos, me pidieron participar en un congreso en el que están como recuperando como en el centro de Italia, en Umbria, eh, quedó muy marcada la civilización, o sea, pasó y no pasó esa zona de manos de los austriacos a los franceses, a los de Piamonte y la República Italiana y todo, y van y vienen y caen los primeros ministros que son divas de ópera, y sin embargo esa región permanece muy sólida y es donde comenzó San Benito de Nurcia y el sistema benedictino de producción, que es pues, la base de toda la técnica agrícola de todo el mundo en realidad. Entonces, en cosas que no tengo ni idea, me están invitando a un congreso que voy a aprender y estoy muy contento, aunque estoy en los temas de educación pública en México. Oye, estoy muy sorprendido, te voy a decir por qué. Por lo que estás contando ahorita, a través de los años estuviste en instituciones públicas, eh, pero te juntas con personas que son muy influyentes en el mundo empresarial y gracias a ellos y a su impacto en lo que ellos ven, dejas la docencia, que también era parte importantísima de tu vida, para estar, voy a decirlo a lo mejor de la manera equivocada, pero vas a estar tras bambalinas y jalando los cables de algo que puede ser algo, o sea, un proyecto que puede ser revolucionario en un país para la educación. Entonces, cuéntanos un poco de Mexicanos Primero. O sea, entendemos que hace 15 años se juntan, lleva 13 años, digamos, operando, pero cuéntanos un poco cómo opera, qué es lo que hace. De hecho, tenemos unas láminas, si en algún momento necesitas algún apoyo, este, podemos ocuparlas, David, por favor. De acuerdo, gracias, Carlos. Pues bueno, en general, podemos decirlo así, Mexicanos Primero es una iniciativa ciudadana, es una organización de sociedad civil que trabaja en defensa y promoción del derecho de los niños y niñas en México a aprender. Y cuando hablamos del derecho a aprender, estamos hablando de algo en toda su amplitud, no solo la escolaridad por grados, que es la típica que identificamos con el mote de educación, sino aprender a lo largo de toda la vida, el aprendizaje que no es cognitivo, sino también que es lúdico, que es ético, que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con identificarse con otros, hacer equipo, en fin, el desplegar plenamente las potencialidades de cada persona. Entonces, volverse los cómplices de los niños de México para que literalmente se desencadenen, para que estén sin cadenas desarrollando su potencial, pues esa es la visión que nos reunió. Y entonces con todos, con un montón de trabajos y un montón de privilegios y ayudas, estos 13 años hemos ido intentando eso. Entonces está ese grupo de los fundadores que ayudan a poner la visión, que ayudan a facilitar el que consigamos recursos, el que podamos tener interlocución con algunas de las figuras políticas más importantes del país. Y está la otra comunidad que forma Mexicanos Primero, ¿no? Esta es como la nave de Darth Vader, ¿no? Entonces son dos planchas que están ahí una al lado de la otra, y entonces una es este grupo, la asamblea de asociados, el grupo de los fundadores, y la otra plancha es el equipo, ¿no? Entonces el equipo, ándele, está ahí el mismísimo. Oye, Dime. no, es interesante saber que hay organizaciones como la tuya. Punto número uno, que no está buscando un lucro como tal. Que el lucro que está buscando, según lo entiendo yo, es si la educación de los niños y niñas mejora, por necesidad mejora el país. Todo mejora, Yo siempre he solito. creído que el mayor problema de este país es la educación.
O sea, y Así quizás es, así es. es una de las razones que me motivó a ser maestro, el poner mi granito de arena, a ayudar a mejorar algo. No sé si los eché a perder o no, pero mi intención era buena. Yo, si me pregunta la gente cómo está, porque aparte cabe mencionar, eso no lo dije también hace rato, pero además mi esposa es maestra. O sea que la educación en mi caso me pega por muchos lados, maestra de kinder, que luego muchas veces está muy visto como de, kinder, ¿no? O sea, ahí vale gorro, ¿no? Y si Ujú. aparte mencionas el Montessori, pues todos lo recuerdan con el gabinete de Fox, ¿no? Que cada quien hace lo que se le pega la gana. Entonces, si a mí me pregunta alguien cómo está la educación en México, yo lo contesto con tres palabras: de, la y otra palabra. Pero una Sí. persona como tú, con todo el bagaje que nos contaste de educación que traes y de experiencia, y desde el punto de vista de David y de mexicanos, primero, hoy, 15 de octubre del 2020, ¿cómo está la educación en México? Está muy mal, está muy mal. Justamente hay una enorme desproporción entre el esfuerzo y el deseo, ¿no? El esfuerzo que se pone y el deseo que hay en las familias, en los niños, en muchos de los maestros, en muchos de los funcionarios también, en muchas de las organizaciones, y lo que efectivamente pasa en nuestras escuelas y en nuestro sistema. Entonces, una forma de retratarlo muy rápida es primero decir, esto es algo que involucra prácticamente toda la sociedad. Estamos hablando de matriculados, son más de 30 millones de alumnos en México. De estos 30 millones, la gran mayoría están en la educación pública y para decirlo muy rápido, con una imagen que nos ayude, eh, prácticamente cuando tienen 15 años, las mexicanas y los mexicanos, ya perdimos a la mitad de la generación eh, en el camino, porque ya no están en tiempo y forma el día 1 de la preparatoria, el día 1 del bachillerato. Aquí podemos ver, ¿no? Están los 36 millones, incluyendo educación superior. Uh -huh. Si nada más contamos educación básica y educación media superior, son 25 millones en una y 5 millones en otra. Vamos a la que sigue. Sí, Estos claro. no son otros datos, estos son los datos que presentó Sí. el presidente. Ah, Para darse una idea, es un sistema increíblemente desigual. 31%, o sea, 3 de cada 10 escuelas en México tienen daño estructural. Daño estructural quiere decir que ni protección civil permitiría el uso del edificio, pero sí las secretarías de educación. Entonces, no tienen piso de cemento, está a punto de caerse el techo, está tronada una de las paredes en 30 de cada 100 escuelas. 33% funciona con alguna estructura típica, que quiere decir no fue pensado el edificio para escuela, es una bodega, es un silo donde antes se guardaba grano, es un techito, es 55% tiene carencias de accesibilidad, que quiere decir ni siquiera tiene una rampa. 63% no cuenta con servicios de Internet y para el arranque del ciclo anterior, 62% de los estudiantes no tenían sus libros de texto gratuito al inicio del ciclo, que es el principal instrumento, digamos, de vínculo con el programa. Vamos, si le pones a la que sigue y vemos esta secuencia, imaginemos que México es un salón de 100 niños, ¿no? Okay. Entonces, esos 100 niños son los nacidos en, digamos, 2016. De esos 100 niños, solo 96 llegaron al primer día de primaria. Hay 4 que son migrantes, que son niños con condiciones de discapacidad, que nunca van a estar en la escuela, 4%. Pero bueno, empezamos con 96. Solo 78 van a acabar la secundaria en tiempo y forma. Se nos fueron cayendo en el camino. Van a empezar la secundaria. 3 años después, solo 57 van a entrar al bachillerato en el tiempo previsto. La mitad ya los perdimos en el camino. Y solo 17 van a entrar a educación superior. Entonces, no todo el mundo tiene que ser licenciado, pero estamos hablando de la primera clase de una educación superior, solo 17 de cada 100. En no, este mal. país, sí,
tener universidad es un lujo persa, ¿no? O sea, empiezas a ser de los muy, muy pocos privilegiados. Perdón que interrumpo ahorita la presentación de... Y luego de ese Madre mía. 17% tendremos que ver a quienes les están dando ¿Quién acaba? no, les están dando una tarjetita para decirle, tú síguete como estás, en fin y al cabo yo te voy a estar solapando tu, creo que el término científico es huevonería, creo. Sí, sí, no, sí, tienes razón, Sí. o En mis cultivo de datos, huevo. en mis datos ese es el término científico. Me acabas de dejar, o sea, está muy cañón. Sí. Sí, es como una mazorca que se va desgranando. Entonces, la cantidad de talento, de sueños que se están perdiendo es alucinante, es una masacre, ¿no? Es una sangría porque se te va Oye, perdiendo una y te voy a decir generación. una cosa, y si a ese poquitito minúsculo universo de personas que quedan, digamos, vivas después de la educación superior, que se van a otro país porque aquí no tienen el más mínimo de los apoyos para nada, o sea, nos quedamos con nada. Sí, sí. Con Morena, nos quedamos con Morena. La pregunta, yo te iba a hacer, porque me llama mucho la atención cuando nos hiciste llegar esta información y la estaba revisando, David, evidentemente todos sabemos que son más los niños que están en la educación pública que los que están en la educación privada, pero el número me dejó idiota. O sea, Estamos los hablando de 31 millones versus 32 los millones 5. contra Sí, 5. O sí, sea, sí. sin embargo, este Así. dato que estás dando, este desgrane de la mazorca, incluye pública y privada. O sea, no está Incluye, exenta la A la privada, privada. pero eso quiere decir que en el terreno público el número sería todavía mayor. sí, por supuesto. Y eso significa que eso literalmente tú puedes decir, eh, de una generación de chicos de escuela pública, un tercio a los 15 años ya no está en la escuela, otro tercio está en la escuela pero no aprende, ya no está pudiendo aprender porque no alcanzó a desarrollar las condiciones mínimas para seguir aprendiendo. Entonces, Y si me apuras, a ver, es que aquí hay un tema. Si, a ver, de ese tercio que no logró aprender es porque tuvo un problema en casa posiblemente, y luego vienen los problemas que te suman después, que es la inseguridad. O sea, estos chavos que no terminaron la secundaria se convierten en personas que pues a lo mejor no consiguen un trabajo, no tienen un sueldo, entonces empiezan a hacer cosas que no deben de hacer, y entonces una cosa nos lleva a la otra, y por eso el país está como está. O sí, sea, sí, la educación es la base, y sin esa base no tenemos nada. sí, 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 sí. Y efectivamente, como dices, Carlos, no solo está este tremendo riesgo del reclutamiento de parte de los grupos de la delincuencia, Sí, claro. está en primer lugar la condición de víctima de la delincuencia. Las personas que más frecuentemente son asaltadas con violencia son las personas de más baja escolaridad. Uf. Entonces, tienes poco y constantemente te lo están quitando, ¿no? Entonces, si tienes que hacer 2 horas de pecero para llegar a Metro Pantitlán a las 6 de la mañana, es que eres el candidato perfecto a que te estén asaltando 2 veces a la semana. Entonces, eh, es muy grave la inseguridad y es muy grave el despojo en todo el país y para todos los grupos sociales. Pero no se nos olvide que quienes tienen menos posibilidad de valerse por sí mismos son quienes han tenido menor escolaridad. Entonces, es el derecho que abre la puerta a todos los demás derechos. No tienes libertad de expresión si no te sabes expresar. No puedes cuidar tu salud si tienes ideas no científicas acerca de la salud. Eh, está súper conectado el fenómeno de buscar parejas abusivas y aceptar el maltrato precisamente en las mujeres que tienen más baja escolaridad. Entonces, la apuesta que tiene que hacer un país es a sus niños y especialmente a sus niñas para llevarles lo más adelante posible en su autoconocimiento, su autovaloración y digamos, identificar lo que el mundo tiene para ellos y para ellas y que sepan tomarlo. Entonces, una educación que no nos permite ser nosotros mismos es una simulación, es una farsa, y eso es lo que encontramos en México durísimo. Hay también una gráfica para ahí documentar nuestro optimismo. Por ahí la tienes, tío. Esa sí es la que rompe todos los dientes, la de las bolitas, la de Sí, las Ah, bolitas. sí.
Sí, sí, la vi hace rato con el tío. Oye, y además, a ver, te quiero hacer una pregunta. Bueno, nos está viendo Eduardo Castañeda y dice, excelente reflexión de los datos de los alumnos. Nos está viendo Cristel López, Patti Batis, Rocío Juan Ruz, Smith, Rocío Ruz. Leticia Este, Borbolla. ok, la pregunta es, ¿tenemos solución? ¿Tenemos, o sea, hay salida? ¿O no? ¿O nos sentamos a llorar? No, hay salida y nos ponemos a hacerla. Ok, Ahora sí que agarre bien. usted su pala y es aquí de adelantito, vamos a probarla. Este, Les quiero mostrar esta gráfica porque esta es elocuente como pocas. Cada una de estas bolitas coloreadas Sí. representa un décimo de la población escolar según el ingreso de su familia de origen. Entonces, son resultados de los chicos de 15 años en estos países que toman una prueba internacional, la que se llama PISA, y entonces los puede medir en igualdad de circunstancias porque no es la prueba ligada al currículum, no está ligada a los programas, sino a las competencias. ¿Qué sabes hacer realmente con todo lo que has aprendido a lo largo de los años de escolaridad? Entonces, el puntito rojo es el décimo de esa sociedad que gana menos los chicos que vienen de esas familias. Y el punto morado es los que vienen del décimo superior. En el caso de México, podemos ver cómo el décimo superior está bastante adelante de los demás bolitas y prácticamente el 90% de los de esta bolita están en escuela privada. Pero ahora les traigo el bonito efecto de vean dónde está la bolita roja del Reino Unido. Sí, claro. Está adelante en logro de aprendizaje del 10% más alto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los hijos del obrero minero de Gales tienen mejor desempeño educativo que los hijos de los empresarios en México. Entonces, no es solo la maestra, no es solo la SED, no es el libro de texto, no es que, no, es que en México tenemos un gravísimo problema cultural de no aprecio y no construcción del aprendizaje. Y vean Canadá, y luego vean Estonia, y luego vean Vietnam. Y entonces, si yo les digo, es que Vietnam, un país que pasó por una guerra espantosa, un país machista, un país que antes era agrícola, un país, o sea, es que nosotros éramos agrícolas, pues sí, también Vietnam. Es que, bueno, pero es que hay que contar el machismo, es que había mucha analfabetismo antes, y en Vietnam también, ¿no? Entonces, vernos en esta imagen no es bonito, ¿no? Los chicos de esta bolita morada pueden comprarse un boleto para ir a Vancouver a ver un juego de hockey de los Canucks y la señora que limpia el estadio después de que se van los jóvenes mexicanos a emborrachar después, eh, que pudieron pagarse el boleto, Tiene mejor educación. tiene su hijo, va a la escuela pública canadiense y tiene mejor educación, ¿no? Y se apellidan unos y otros, ¿Sabes qué? Oye, David, Gómez o González. Espérame tantito, tío. Es que hace justo un minuto antes de entrar al programa, leí un post de Juan Miguel Zunzunegui que hablaba de todo este tema del perdón que está pidiendo el presidente de la conquista. Y estaba hablando que Japón, dos bombas atómicas, hoy es potencia. Holanda, potencia, después de que estuvo colonizada no sé cuántos años. O sea, es un tema cultural como el que nos estás poniendo aquí con los vietnamitas. Los vietnamitas, como tú dices, fueron un país, bueno, agrícola, y arrasado fue por una guerra. arrasado por una guerra, y hoy, qué vergüenza, es que no sé ni qué decir. Sí, sí, y estos países de América Latina que nos habíamos habituado a ver hacia abajo, es que hoy nuestro modelo no solo son los países escandinavos, sino es Uruguay, es Chile, pero ya empieza a hacerlo también Ecuador y Colombia y Perú. Esos tres países, Ecuador, Colombia y Perú, hoy tienen mucho mejor educación pública que México. Wow. Y ese esfuerzo lo lograron en este ámbito de 20 años. Eh, y tiene muchísimos factores. Dos son tal vez los que más lastre le ponen a la educación en México. Uno,
que la educación ha sido y todavía sigue siendo un botín político. Entonces, está condicionado por decisiones políticas que tienen que ver con los intereses de los adultos, no con los derechos de los niños, y que cada administración y régimen tienen como cobertura y complemento de su proyecto, que básicamente es mantenerse en el poder. O sea, el proyecto del poder es mantenerse en el poder. Claro. Y ya de pasada, pues repartimos un poquito, pero básicamente es ese. Qué Entonces, fuerte. les pongo un dato que es revelador. En lo que Colombia ha tenido 3 secretarias de educación y las 3 formadas en el mismo equipo y han cambiado de régimen, hicieron las paces con las FARC, toda la zona ocupada apenas está reintegrándose a la escolaridad como se pensaba, etcétera. En lo que Colombia ha tenido 3 ministras de educación, México ha tenido 9 secretarios de educación y ni uno solo tenía un antecedente como educador profesional. Pues ya. A mí hay Qué algo que barbaridad. me está dejando asustado, porque aparte hablas de esa moneda de cambio del poder justo el día en el que se autoriza entre varios partidos políticos uno que está ligado a la figura de la maestra, ¿no? Que la maestra es como el peor coco, es el coco del coco, ¿no? O sea, Es el cáncer más al coco lo cancerígeno. asustan diciéndole que viene la maestra, ¿no? Claro. Sin embargo, hablas de que Mexicanos Primero surge hace 13 años. Y mira que en este programa no somos precisamente fans del que no se cansa porque se cansa ganso, ¿no? O sea, no somos fans de él, pero estamos hablando que también el problema de la educación en México no es de 2 años para acá. En absoluto. Es No. de muchos años, Mucho. muchos años. Es de muchísimos años. Decía, este condicionamiento de la educación bajo el poder político, casi que es para invitar a Zunzunegui a que se siente acá también en esta conversación, pero ahí les van 2 escenas que también retratan de dónde venimos. Uno, el mismísimo Vasconcelos, el héroe de la educación pública, el cuate que arrancó la SEP, que antes era el rector de la Universidad Nacional, todavía no era autónoma, el gran brillante intelectual, eh, empezó el sistema educativo mexicano de la mano, de la única mano, de hecho, de un general matón que era Obregón. Entonces, el humanista junto con el más sanguinario de los revolucionarios, hasta que lo eliminaron también a él, te habla de esta dualidad, ¿no? Es como una serpiente de esas, del símbolo, el caduceo, el símbolo de los médicos, ¿no? 2 serpientes enrollándose. Entonces, México trae esta vocación humanista por un lado y de poder por el otro desde el día 1 de la SEP. Entonces, donde Vasconcelos decía, sí, las masas, Diego Rivera, y los niños que aprendan a pintar esta flora típica de nuestro país. Y por el otro lado, el general Matón, que lo que quería era pacificar el país y unificar. Y decir, no, yo lo que quiero es que todas las escuelas las controlemos. Yo lo que quiero es que no los eduquen sus padres, que los eduque el Estado mexicano, ¿no? Entonces, ese proyecto de dominancia junto con el proyecto humanístico, pues constantemente se van escalando, pero en general la serpiente que lleva el gane es la del poder. Claro. ¿De dónde viene, segunda escena histórica, de dónde viene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Y uno dice, bueno, los sindicatos vienen de las demandas de los trabajadores. No, en este caso no. El CENTE nació en Bellas Artes. Les prometo que es cierta esta historia, investíguenlo. En Bellas Artes pasó una cosa muy curiosa. El presidente de la República dijo, oigan, ustedes son los 17 representantes de los 17 sindicatos magisteriales que hay en México. Entonces, se van a meter aquí a Bellas Artes durante 2 días y me eligen a un solo secretario general y vamos a hacer un único sindicato y si no los fusilo. Entonces, con esa motivación pues tan positiva y ligada a la educación, entonces de diálogo. Se creó
Y entonces el acta constitutiva del CENTE está firmada por el presidente de la República. Entonces, el sindicato de maestros lo creó el presidente y su primer secretario general fue un compadre del presidente que no era maestro. Entonces, No, bueno. cuando de repente los maestros que son usados como peones para el proyecto político empiezan a ganar poder, entonces pues le pasa lo que al doctor Frankenstein, ¿no? O sea, ¿quién creó este monstruo? Un sindicalismo magisterial que no pensaba en el valor de la educación, sino en la política, fue el propio gobierno mexicano. Hasta que un día pues le salieron respondones y empezaron, antes los presidentes derrocaban a los secretarios del CENTE, después los secretarios del CENTE empezaron a derrocar gobernadores Ahí y está a la poner sección a 22. a sus favoritos ahí. Entonces, sí traemos un grave problema del tema político. Y el segundo problema, ya me callo, que es el problema de tenemos también una mentalidad tan autoritaria y tan centrada en el prestigio que es mucho más importante en México todos los elementos externos del prestigio, el dinero, la apariencia, etcétera, y no la capacidad entonces de entender el mundo y transformarlo. Entonces, somos una sociedad que en las familias más acomodadas le dicen al niño raro que está leyendo, oye, vente a convivir, déjese el libro, siéntate acá, en donde en las universidades se castiga la imaginación y entonces al nerd se le persigue y se le bulea. Claro. Entonces, tenemos una muy mala relación con el aprendizaje, tenemos una desconfianza por la palabra escrita, y así como la Inquisición antes quemaba a los autores de panfletos, después los distintos regímenes del color que fueran, siempre le tienen una enorme desconfianza a la ciencia, a la tecnología. Estoy hablando de México hace 40 años, no crean que ahora, No, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? El mismo hecho de la extinción de los fideicomisos te retrata también cómo se sigue replicando esa historia, ¿no? mira, Eh, nos dice Eduardo Castañeda Fernández, dice que la educación en México dice es educación de alto costo económico y bajo resultado académico, que es terrible. A mí hay sí, una cosa que me deja sorprendido y que muchas de las personas que nos están viendo eh, les quiero simbrar la silla donde están sentados. La ¿Ah? gráfica de los puntitos que nos mostraste incluye a todos los niños. O sea, el niño de 10 de la mejor escuela privada del país, esté donde esté esta escuela, que paguen la cantidad de miles de pesos por su educación del niño, está más, y lo voy a decir en francés para los que entienden el francés, está más jodido que el más jodido ¿cómo se llama? De De Inglaterra. Ya no Inglaterra. hablemos de los otros. O sea, tampoco el estar en una escuela privada es la garantía. Digo, estás en mejor situación si eres un primum entre pares, ¿no? O sea, eres el mejor, pero ese eres sigues estando dentro de lo malo. sí, el tuerto que es rey en tierra de los ciegos. Claro. Exactamente. Y justamente la escuela privada mexicana es muy mala, es la peor de Latinoamérica, lo puedo afirmar con datos en la mano, es la peor escuela privada de todo Latinoamérica. Chilenas y uruguayas, pero también brasileñas y colombianas, son mucho mejores que las escuelas mexicanas. Y ahí les tengo dos anécdotas para contar, pero Carlos iba a contar No, 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 su cuentas, propia no. experiencia. No, es que mira, estoy muy preocupado porque todo lo que estás contando pues es muy triste y es muy duro. La verdad es que, y si vemos cómo los líderes sindicales, desde que bloquean una ciudad o compran casas en París y en San Diego y en otros lugares del mundo y viven como reyesitos, yo lo que quiero, o sea, o sea, el diagnóstico es terrible, ¿no? La cosa no pinta para mucho mejor, porque incluso, pues, tristemente, y tú lo decías hace rato, usan a la educación como moneda de cambio en este país, pero Mexicanos Primero, ¿qué hace al respecto? O sea, ellos hacen, bueno, ustedes quiero decir, hacen una evaluación
de este gravísimo problema y que parece que, como tú bien dices, es una serpiente de 1000 cabezas? ¿Y o sea, en qué contribuyen o qué hacen al respecto Ujú. para mejorar esta calidad educativa? Lo que nosotros buscamos hacer es, por un lado, identificar con mucho rigor dónde están las claves del problema y dónde Ujú. pueden estar las soluciones. Entonces, regla de la casa es no hacemos críticas sin propuesta y no hacemos propuestas sin fundamento. Bien. Entonces, muchas de las piezas de política pública de los últimos 13 años, pues fueron generadas en el contexto de nuestra organización, que además, eh, pues eso, ¿no? Tenemos como un compromiso en que la forma no desdiga el contenido, que si buscamos una presencia, digamos, que contribuya a la ética social, entonces estamos comprometidos a nosotros también trabajar desde ese ángulo. Entonces, nuestras propuestas son al legislativo, al ejecutivo, es decir, llevamos propuestas a la Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos estatales, a, eh, les pongo un ejemplo. La idea de que las plazas en México de maestras, de maestros, de directores, no se lograran por herencia, por compra-venta, fue planteada por nosotros, pero después también cómo en concreto podía resolverse a través de un concurso. Ahora con el cambio a la Constitución se le dio una revolcada a esa perspectiva, pero quedó todavía firme el planteamiento de tiene que ser en procesos públicos, universales, transparentes, la admisión de personas para ser maestros, ¿no? Los aspirantes a maestros y también la promoción de los directivos. Esta idea de tiene que ser tu esfuerzo y tu compromiso y no a quién conoces o cuánto dinero le puedes poner lo que te haga maestro en México. Desde ahí traíamos un grave problema de concepto, ¿no? Entonces, esa posibilidad de que, por ejemplo, el núcleo de toda la educación esté centrado en el aprendizaje, viene de una propuesta que nosotros trabajamos. El primer esquema de empezarle a pasar dinero a las comunidades escolares directamente, saltándose como las etapas intermedias de burocracia y que hubiera inversión directa a la escuela. El primer programa nosotros lo arrancamos hace ya 13 años, con 3 gobiernos estatales. Ahora se está expandiendo a que sea política pública y por eso peleamos tanto con la SEP y la presidencia, porque ahora sí que paternidad responsable, estás agarrando una idea nuestra, pero la estás implementando mal. Entonces, frecuentemente nos toca ser críticos de lo que impulsamos y defender lo que atacamos porque están entonces sustituyéndolo por algo todavía peor. Entonces, en ese trabajo continuo hacemos diseño y evaluación de política pública, transformaciones que puedan llegar a una gran escala. Por ejemplo, el hecho de que hubiera la obligatoriedad de la educación inicial, la planteamos en un estudio hace 7 años y el estudio se llama Los Invisibles, ¿no? Y a partir de ahí tú puedes ver lo que planteamos de propuestas y vamos como a la mitad del cumplimiento de esa agenda. Y así entonces nos toca estar constantemente mandando estas botellas de náufrago para que alguien en el futuro las destape y encuentre parte de esas soluciones. Oye, David, parece que este programa lo escogimos para el mes de octubre porque parece de terror, ¿no? O sea, estamos a la vuelta de Halloween y lo que nos planteas en serio es para llorar, ¿no? Sí. Hay comentarios, nos dicen, por ejemplo, con lo que decías de cómo se estigmatiza al nerd, ya incluso desde ahí es una estigmatización, pero dicen, hoy se siguen burlando del que se pone cubrebocas, se encierra en su casa, usa gel, sin importar si fueron o no a un colegio de prestigio, ¿no? Oye, que por cierto, Este, tío, déjame decirte una sí, cosa. El día de ayer pasó una cosa en el Senado que fue a comparecer el secretario de Educación y ha sido el primer funcionario que he visto que ha actuado con congruencia cuando le pidieron que se quitara el sí, cubrebocas y él dijo que no. Y añadido a este comentario,
Eh, es que estoy tratando como de formular correctamente la pregunta, David, porque la pandemia fue una chuza para ustedes, fue una chuza para su trabajo. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. No, constantemente nos estamos enfrentando a una realidad. O sea, si queríamos ejercitar la paciencia, la tolerancia y la tenacidad, encontramos el mejor tema de todos, ¿no? Pero tampoco, antes de entrar al tema de la pandemia de inmediato, nada más dejar una notita que es de no amargura, sino de entusiasmo. Si eres educador, es que eres optimista de DNA, o sea, estás clavado pensando que lo mejor puede venir de las personas. Entonces, en todas estas notas, o sea, es muy importante que nos cimbremos porque si no te das cuenta del tamaño de la dificultad, entonces la normalizamos y la tragedia nos resulta invisible y nos deja inertes y sin actuar. Entonces, nos tiene que exacerbar, nos tiene que doler, nos tiene que arder que México esté tan mal en educación. Dicho eso, por supuesto, hay personas maravillosas que están sosteniendo mucho de lo que vemos. Mucho de lo que vemos es el mérito personal y a veces totalmente individual de maestros destacados en la sierra de acá y de allá, en familias súper generosas con sus hijos, que arriesgando la supervivencia de los adultos, le buscan dar lo mejor a los niños. Es escuelas privadas que sí no son un negocio, y sí buscan empujar cosas valiosas. Hay de todo, ¿no? Y entonces esto se sostiene porque hay unos pocos que creen y le ponen muchísima energía. Tienen que ser más, ¿no? Entonces, pero sí, tienes que ser de combustión interna, ¿no? O sea, aunque el mundo esté afuera horrible, hay que prenderle. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Que se cierran todos los sistemas escolares del mundo. Entonces, si nuestros amigos escandinavos, los más picudos y preparados, lo están viviendo como una tragedia, pues nosotros, por supuesto, por Imagínate. consiguiente, como dices, en muchos sentidos se siente como, ahí venimos empujando la roca poco a poco y de repente, ¡brum!, la ves rodar Como Sísifo. ahí a tu lado, ¿no? Como Sísifo. Eh, y por eso, pues hay que regresar por ella y volverla a empujar. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues nos está pasando que las desigualdades que ya hay en el sistema se están exacerbando, ¿no? Es malo y es incompleto y es limitado que tú tengas clases a través de Zoom, pero los chicos de escuela privada en la Ciudad de México, en la mitad de los casos, están teniendo clases por Zoom con su grupo y su maestro todos los días, mientras que la persona de la misma edad que está a 5 kilómetros Sí. en el barrio pobre, lo que está teniendo es 2 horas de tele, que no la puedes detener a preguntar. Mm. Estás aislado, no estás con tu grupo, no estás con tus pares. Entonces, ¿cuál proyecto en conjunto? ¿Cuál trabajo en equipo? Nada, es, ahí te va de la televisión, agárrala, aterrízala como puedas y vamos adelante. Pero además, tienes que entregar tareas. Estuve el lunes con mis compañeras en la Sierra Mazagua, en el Estado de México. Les estoy diciendo con respecto de la autopista, 40 minutos de la autopista México-Toluca, ¿no? Estoy hablando de los Altos de Chiapas. Ahí, en ese lugar, les están pidiendo que entreguen tareas y tienen que bajar a un cibercafé que está como a media hora de la comunidad, en donde les cobran 7 pesos por cada hoja impresa. Y entonces los papás desesperados dicen, yo sí quiero que mi niña aprenda, pero ya no me alcanza. ¿Y cuál gratuidad de la escuela pública? Entonces tú dices, ¿en qué nos metimos? O sea, es una tragedia la que tenemos, pero adentro de la escuela había vacas. Y tú dices, ¿por qué pueden estar las vacas en la escuela y los niños están afuera? En una comunidad en donde no se ve que haya contagio, que con el cuidado debido podrían estar los maestros trabajando con ellos, pero como la SEP manda que no, que todos a sus casas y que tienen que entregar las tareas impresas, entonces ahí tenemos el problema en el que el gasto, por no pensar en el detalle, ese es, digamos, el trabajo que ahora tenemos que hacer es mostrar las dificultades de esta desigualdad y buscar superarlas,
estamos contribuyendo a, por ejemplo, el manual con el que las escuelas públicas van a regresar, el manual de seguridad y sanitización, se construyó en el contexto de nuestra organización. Y entonces pudimos, así con toda pues peculiaridad, decirle al funcionario A de la SEP y a la funcionaria B de salud, de decir, pues los presento, que nunca se han hablado entre ustedes. Y entonces, ¿qué tal si conectamos el centro de salud con la escuela pública y vemos que los primeros que estén atentos al desarrollo sea el centro de salud más cercano, porque no le puedes cargar a la escuela todavía un peso más con que ahora resulta que tienen que ser pediatras los maestros e identificar de inmediato las posibilidades de contagio, ¿no? Oye, David, Qué fuerte. está horrible, está No, o sea, a ver, medio... espérate, tío, está horrible, pero está esperanzador. O sea, ellos No, tienen... sí, sí, muy esperanzador. No, bueno, lo que ellos están planteando, o sea, No, no, a ver, me queda claro que se sigue. está trabajando. Sí, Eso es lo sí. importante. Vamos. Sí. Sin embargo, a mí me gusta ser a veces un poco más, no sé si la palabra sea pragmático en una cuestión tan teórica, porque me queda claro que es trabajar y es un trabajo, como dices, muy de Sísifo, de subir la piedra, 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 se regresa y me imagino que cada sexenio se están enfrentando a la circunstancia, cada cambio de secretario de gobernación. No te quiero preguntar, obviamente, sobre el que está iba a decir Los Pinos, pero ya no están ahí, que el que está De en Palacio educación. Nacional. Uh-huh. No, de ese no quiero hablar. Del 0 al 10, calificación para Esteban Moctezuma. ¿Como en qué materias? En dibujo. Pues en un overall, hombre. En dibujo. O sea, que dijeras, por lo que ha podido hacer o no hacer a la situación a la que se ha enfrentado, porque aparte, sí hay que reconocerle al señor que se ha enfrentado a algo, como dices, que si le pegó a los escandinavos, pues cómo nos pegó a nosotros. Si Claro. hoy tuvieras que evaluar en los menos de 2 años que lleva al frente de la Secretaría, ¿qué calificación le pondrías a Esteban Moctezuma? Pensando en él y su equipo, o sea, la administración, no un juicio sobre la persona, porque nadie Sí, tiene claro. rayos X morales, pero sobre la administración yo le pondría un 7, ¿no? Es decir, se ha enfrentado efectivamente a cosas inéditas, me constan las buenas intenciones de muchas de las cosas que intentaron, me consta también por el otro lado la falta de fuerza y decisión para enfrentarse a malas decisiones del presidente, a malas decisiones de Hacienda. Por ejemplo, este presupuesto es verdaderamente una tragedia, es una porquería. Nunca vimos un presupuesto tan mal hecho como el de este año, y el riesgo en el que pone a las niñas y los niños es inédito, es increíble, totalmente contradictorio con la retórica a favor de los pobres que maneja el presidente de la República. Esto le pega precisamente a los más pobres, a los migrantes, a los indígenas, que es ahí a donde recortan. Pero entonces la actuación digamos, esta gestión de Esteban, creo que tiene elementos positivos, pero sin duda ha faltado muchísimo y deberíamos y nos merecemos más. Claro. Entonces, sí, Sin embargo, ciertamente. el 7 tengo que reconocer que Es o muy... te has vuelto barco que no lo eras, o si nos da un poco el golpe, ¿no? Sí. La siguiente pregunta es, de repente se le ocurrió al señor de Palacio, dentro de estas ocurrencias, porque no hay otra manera más que hablar de ellas como ocurrencias. Son ocurrencias. Desaparecer fideicomisos. Y fideicomiso agarró parejo. No dijo solo un tipo de fideicomiso. No, todo lo que se apellide fideicomiso desaparece. Obviamente eso le pega a la cultura. Arte, le pega a la cultura, educación. O sea, entonces podemos decir, éramos muchos y parió la abuela, o cómo está la historia. Sí, y todavía no es lo más grave. Todavía tienes oportunidad. Ya no me vas a invitar porque siempre te voy a mostrar que hay círculos del infierno todavía inferiores. Quiero que vengas más. En esta divina comedia siempre hay más círculos del infierno que están más abajo. A ver, ahí les va. El tema de los fideicomisos es una desgracia, es una tragedia, es un abuso, es una visión rústica, pedestre,
arcaica. Bueno, no me van a alcanzar los adjetivos, ¿no? O sea, se trata de crear como un gran padre providente que reparte el domingo a sus hijos, ¿no? Cuando ya cada quien se había organizado para tener un mecanismo para procesar los recursos. Hay que recordar que el fideicomiso es un gobierno colectivo, hay una comisión que ve cómo se va a usar el dinero y hay metas, hay métricas. Y de repente dices, no, venga, venga, trae y todo a una bolsota y yo la reparto como quiera, en el calendario que quiera, sin métricas, sin control. O sea, es por supuesto un retroceso a la democracia gravísimo. Y entonces brincaron con toda razón los geólogos y las físicas y los clavadistas y Gael García y todo. Era lo que te iba a decir, y Gael y Diego Luna, Que lo apoyaban, que by lo the way. Sí, apoyaban sí, sí, a capa y sí, espada. sí, claro. Y entonces cuando ya sientes el corte venir en tu propio jamón, pues ya entonces brincas, ¿no? Pero donde está la tragedia, tragedia, está en que esos fondos al menos no desaparecen, están en las manos de Hacienda, lo cual es peligroso porque responde al presidente y sus ocurrencias, pero ahí está el dinero. En cambio, el recorte que le pegaron a rubros súper importantes de la Secretaría de Educación y de el proyecto educativo federal eh, es sencillamente quitar el dinero. Entonces, se desaparecen las escuelas de tiempo completo. Entonces, escuelas que ya estaban dando 6 y 7 horas, imagínense, tiempo completo en México quiere decir 6 y 7 horas. Los niños en la primaria pública, obviamente, van 8 horas, mientras que un niño mexicano va 4 horas y media. Pero entre que te formas y el recreo, ponle que queda en 3 y media para el aprendizaje. Cuando están en sexto grado, los niños coreanos estuvieron expuestos al doble de horas de aprendizaje. Es como si hubieran ido 3 años más que los mexicanos a la escuela. Pues claro que nos golean, ¿sabes? Porque sencillamente tenemos jornadas escolares en la escuela pública muy chiquitas. Las únicas escuelas que ya habían crecido a tener un horario razonable, que servían comida en la escuela, que no tienen que pagar los padres según su poder de compra, sino como servicio del Estado, clase de inglés, clase de deportes, clase de arte, talleres de robótica, todo eso se destruye porque ese dinero se va a pasar a la bolsa de las becas, que se considera ejercida en cuanto el gobierno federal le deposita los 800 pesitos al plástico que traes. Entonces, creas una clientela, creas Sí, claro. un pueblo de mendigos que está esperando el siguiente depósito y además ni siquiera alcanza para compensar lo que por escala sí se podía hacer con. Entonces, le pegas a 3,5 millones de niños con la escuela de tiempo completo, le pegas a toda la educación de los niños migrantes y un programa de 40 años para niños migrantes, lo desapareces. Entonces, ese despojo contra los más pobres es mucho más grave todavía que del fideicomiso, nada más que las niñas indígenas que van a quedar afectadas ni firman decretos, ni Ni son queman amigas de camiones, Gael. ni son amigas de Gael. Oye, David, antes de pasar Qué a un horror. tema poquito más agradable, Puta. de las láminas que me mandaste, que nos mandaste, hay una en la cual la voy a poner ahorita y quiero centrarnos ahorita, porque muchas de las personas que nos están viendo, sus hijos, sobrinos o familiares, están en escuelas particulares. Y creo que hemos dejado claro que no están salvados, no es de, ya estás en la escuela particular, ya la libraste, este programa nada más es para decir, mira qué mal están los jodiditos. Y me llama mucho la atención porque pues ellos también la traen dura y por eso me gustaría que nos platicaras de esta lámina en particular. Sí, la respuesta de las escuelas particulares en la pandemia en México no ha sido tan atinada. Y lo que se está generando es pérdida de aprendizaje y desigualdad también al interior de las escuelas privadas. En primer lugar, hay muy poco trabajo en red, es decir, las escuelas privadas se están convirtiendo en esa especie de miscelánea mugrosa que hay en el barrio pobre, ¿no? Porque trata de tener todo, pero lo tiene tan poco organizado, es costoso, digamos, darle una secuencia adecuada a todo lo que tienes,
y entonces se están volviendo no, en espacios boutique, pero a la mala, ¿no? Entonces, las escuelas privadas no están compartiendo sus recursos en términos de dominio de lo tecnológico, en términos de la preparación de sus maestros. Entonces, cada quien en este incendio, en esta inundación, es sálvese quien pueda. Y se están hundiendo las escuelas. Hay poca comprensión de las familias como corresponsables. Entonces, si algo tiene como tara la escuela privada en México, y digo tara con todo propósito, es como una cuestión de genética de cómo nacieron las escuelas privadas en México, que no nacieron como una alternativa de los ideales educativos de las familias, sino como un resguardo del privilegio. Entonces, que Jaimito esté con Jorgito, porque sus familias tienen apellidos grandotes, y que no se junten con la chusma, y ya se aprenden, pues ya eso ya es un lujo, ¿no? El tema es que estén ellos juntos. Entonces, se quedó con esta idea de la escuela privada es lo que yo pago para desentenderme de mis hijos, ¿no? Y entonces, en esta situación de la pandemia, cuando la escuela privada dice, oye, por favor, aparécete cada hora, porque tus hijos van a estar en Zoom, pero yo necesito que pases cada hora para saber que el chico está acompañado, para saber que efectivamente no es una foto fija la que está ahí, que tú te das cuenta de qué estamos exponiendo, que esta relación entre adulto y niño mediado por lo digital, pues también tiene sus peculiaridades, hay que tener cuidados, entonces que no nos vayas a salir con que la tía, entonces, veme que estoy con tus niños, ve cómo es nuestro diálogo. Y la respuesta de muchas familias ha sido, oye, no, yo estoy muy ocupado, para eso te pago, ¿no? Y después, incluso el pago, oye, ¿cómo que me estás cobrando la colegiatura completa? Pues si van y ya no están gastando las instalaciones, ¿por qué me cobras lo mismo, no? Pues sí, pero yo tengo que seguir pagándole a los maestros, tengo que ver alternativas. Hay una desproporcionada presión a maestras y maestros que nunca les facilitaste el contacto a la tecnología, no los apoyaste, no los capacitaste. Y de repente, pues ¿sabes qué? Arráncate con tu clase de Zoom. Oye, pero es que yo no la domino, es que ve mi equipo, o sea, tú me das el salón, pero no me has dado la computadora, pásame la lap y con mucho gusto, ¿no? Entonces, hay una desproporcionada presión de gasto y de capacidad para manejar las tecnologías que se le dejó a cada maestra, a cada maestro, una gran dificultad con el tiempo también, porque sabemos que los medios digitales son una maravilla, pero es difícil estar en sesiones muy largas. De hecho, esta ya se puso muy larga. Oye, Y entonces la escuela privada siente que no está ofreciendo lo que tiene que ofrecer, si no es una sentadota de 6 horas. Y decir, oye, no, ya el niño partió, o sea, las dos neuronas que estaban conectadas ya ahorita están bailando cada una en una esquina distinta de tu cráneo y están haciendo otra cosa, porque no es lógico, ni humano, ni natural estar tanto tiempo pegado a la pantalla. No hay mucha interacción con los pares y las plataformas han sido usadas sin anticipación, entonces están improvisando, algunas con elegancia, pero las escuelas privadas son muy, muy pocas las que encontraron una dinámica adecuada para la distancia. bueno, acabando este programa, vivo en un piso 20, me voy a aventar. No, es que, a ver. En base a lo que nos acaban de decir, probablemente ni siquiera sepas bien si es el 20. A No sabes, a lo mejor es el 18. Ajá, no sabes brincar correctamente y a lo mejor tomas impulso y brincas para adentro. Y no me muero, y me quedo en Sí, Lelo. no, te quedas todo tonto. A ver, yo tengo dos niños, bueno, uno en primero de secundaria, otro en cuarto de primaria, y todo lo que estás diciendo, yo digo, dame paciencia y tenme piedad, por favor, porque híjole, es bien difícil. La verdad, yo veo a la Miss de mi hijo de cuarto de primaria, pobre, tiene que repetir 8 veces lo mismo, se les va la hora en eso. A Y ver, yo digo, ya niños, ya cállense, por favor, dejen, o sea, bueno, yo en mis Sí, adentros, sí, 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 digo, sí. ya déjenla hablar, dejen de interrumpirla, dejen de decir, se les va la hora, Sí, sí, pobres. sí.
Sí, el manejo del micrófono, sí, no, No. no. Todo, incluso el que de repente se congela la imagen, se va la señal, se frisea. No, te lo digo yo también con mi esposa, veo lo que sufre porque esa es la palabra y bueno, es a lo que estamos. Vamos a dar un brinco, David. Tenemos aquí, como viste hace rato, estaba con Espérame, que se me nosotros cayó un papel. el señor Darth Ah, Vader y es nuestra tómbola. Chocho su tómbola la hizo en una cajetilla de cigarros. es una caja metálica. Es No, una bueno, ya cuestión no de fumo, presupuestos. pero ya no fumo, pero pues la guardé aquí, es una cajita metálica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tómbola que tiene preguntas de todo tipo. Queremos salirnos un poco de este ritmo Perfecto. y queremos empezar a hacerte preguntas para que la gente todavía conozca más de David Calderón. Yo Lánzate, mi querido Chochos. empiezo. Ok. Puta, es que nada más leo la pregunta y digo, ¿cómo le va a preguntar a este hombre esto? O sea, la película de miedo o terror que más te haya asustado, puta, me la acaba de contar, cabrón. Sí, aprende, se Sí, llama. sí, sí, aprende en casa 2. Híjole, no, pues yo creo que los pájaros de ¡Wow! Hitchcock, ¿no? El maestro. Clásico, Sí, clásico, sí, clásico. sí. Vientos. A ver, y David, porque te juro que en serio es una tómbola. La agitamos y las preguntas a veces dices, parece que salieron a propósito. Objeto de la tecnología que más te sorprende. Objeto de la tecnología que más me sorprende. Y sigue siendo por mucho, el reloj. Eh, Wow. me sigue pareciendo fascinante cómo se nos ocurrió segmentar la continuidad del tiempo. Entonces, todo lo que se refiere a eso me emboba. Así que, Wow, qué, O qué sea que ya ni respuesta. hablar de un Apple Watch, que ya ya el nuevo ya, ¿cómo se llama? Te mide, eso es oxímetro incluido. A sí. ver, espérame. Las estoy sacando hacia al azar, ¿eh? A ver, espérame. Déjame. Espérate, no, porque es que me está... Esa no, No, esa no me gusta. es que te voy a decir por qué Ese es el no. chiste, que salga lo que Es salga. que ya me salió el otro día y quiero una pregunta nueva. O sea, ese es el tema. Tienes que Pero no Estás con entenderlo. como, David. estás como galleta de comida china, ¿no? Así de, esta no quiero. Exacto. Sírvame otro Así. plato para que me Usted, traiga. usted tiene, esta está buena. Usted tiene buen futuro, ¿no? Como las galletas chinas. Ok. ¿Cuál icono o dibujo te describe? Y me gusta ¿Cuál? esta porque tú eres yo te conozco y sé que la respuesta va a ser muy interesante. ¿Cuál icono ¿Qué o imagen? icono o dibujo te describe? Ujú, 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 ujú. Ándale, ahora sí te pusimos a A ver, pensar. yo creo que me gusta mucho esa imagen del búho de Minerva, ¿no? Que está en varios jarrones Ok, de antigüedad griega. ¿Por qué el búho? Porque ve en la noche, ¿no? Y entonces es como el símbolo de la inteligencia que cuando para todos los demás la cosa no es clara, alguien alcanza a ver así. Entonces, gran eso me, respuesta. me encantaría. Wow. Gran respuesta. Y esta, Bien, esta gracias. pues va de la mano casi con la que acabas de hacer, Chochos. A ver. Si pudieras hablar con una personalidad viva o muerta, ¿a quién escogerías? No, pues no, a uno no, o sea, necesito miles y miles de... La A mí, próxima vez que vengas al programa, Te contestas volvemos otro. a ok, preguntar lo ok, mismo. ok. Fíjate que me encantaría hablar con María Montessori, me encantaría, así, porque, Se acaba de enamorar mi esposa de ti. bueno, menos mal, una de las cosas que se sabe poco es que María Montessori es tan buena solución su pensamiento, su programa de educación, porque comenzó con muchos de los que estaríamos ahí. Comenzó con los hijos de las prostitutas. La primera asignación de María Montessori fue a trabajar con mujeres que eran O prostitutas y sea, en que el tenían Congreso de la niños. ciudad. Entonces, Híjole. es la educación de los hijos de puta y la verdad es que María logró captar lo más profundo del ser humano.
cómo no te condiciona tu contexto si sabes hacer las preguntas correctas. Entonces, ella que era médico, porque no era maestra, era médico, tenía estas ideas de no, los niños y todo. Dije, sí, sí, ¿que te gustan niños? Ándale, váyase ahí con los hijos de las prostitutas y a ver qué puedes hacer. Y lo que hizo María fue una revolución que apenas estamos viendo las consecuencias después de muchos más de 100 años. Wow. Para que veas lo que es la definición de paciencia, tío. Mi esposa es educadora Montessori, por eso te digo que guía Montessori ya me corrigió, que no es educadora. Claro. Así, Sape. Sape. Oye, aquí somos muy gandallas en estereotipos y hacemos algo con nuestros invitados, sobre todo con los que tienen la calidad que tienes tú, que es comprometerlos al aire, ¿no? O sea, para fregar, en pocas palabras. Creo que tienes muchísimo que aportar, muchísimo que Sí, está aportarnos. cañón. Nos haces ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente, de un tema tan importante como es la educación, porque al fin y al cabo, sea que tengamos hijos o tengamos sobrinos o conozcamos o cualquier cosa, a veces, y sobre todo los que estamos cerca de la educación privada, creemos que ya la libraron y hoy nos has quitado una venda, un curita gigante, los ojos así, dolor y la única manera de despertar es de esa forma. Entonces, te comprometo para que en otra oportunidad, no la próxima semana, porque aparte sabemos que andas en friega, pero que en otra oportunidad vuelvas a estar con nosotros aquí en ¿cómo se llama? En Estereotipos. Entonces, esa es la primera gandallez que vamos a hacer. La segunda es, pues, tristemente, este tema de la pandemia no nos permite estar cerca, pero te queremos dar un diploma virtual ahorita. Luego te lo hago llegar por WhatsApp por lo menos. Te leo lo que dice Estereotipos. Dice, es un orgullo nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa número 22 con el tema La educación en tiempos de la 4T, permitiéndonos conocer tanto al público como a nosotros un poco más sobre tan apasionante temas y ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana, nuestra estereoproductora, del Chochos y el tío. David Calderón, un estereotipo número 1, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Y otro que eso pues, no lo sabe Chochos y tampoco lo sabe nuestra estereoproductora, pero es algo que desde hace tiempo tengo aquí guardado para ti. ¡Qué barbaridad! Luego nos vamos a poner de acuerdo para que te lo pueda hacer llegar. Es un hardcover de un cómic que conoces, sé que conoces perfectamente y le presumo a la gente que este cómic de Kingdom Come en su momento era con el que, sobre un análisis filosófico del mismo, era con el que me iba a titular. Y tú ibas a ser mi asesor de tesis, empezamos a trabajarlo y luego, bueno, las circunstancias de la vida digamos que nos separaron, a ti te movieron por otros rumbos y ya no pude acabar con ese proyecto, pero hoy te puedo decir que los 14 años que di de clases, gracias a dar clases, a una experiencia que tuve como docente, fue que conocí a quien es hoy mi esposa. Entonces, sin lugar a dudas, la maestra que es hoy mi esposa, la conozco gracias a que empecé a dar clases, y si empecé a dar clases, fue gracias a ti. Y quiero públicamente agradecerte lo que ha significado en mi vida profesional y personal, y el tenerte hoy en el programa, para mí, es uno de los mejores regalos que me pude dar en el 2020, David. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Es para mí, de veras, un motivo de gran humildad, pero es que al final es eso, o sea, el aprendizaje nos pone de la mano del potencial de las personas, entonces nunca sabes hasta dónde llegas. Por eso decía el Chochos, es que esto es terrible, sí, pero es terrible con personas maravillosas. Entonces, te voy a decir una cosa, David, perdón que te interrumpa. La pasión que tienes es un ejemplo. De verdad te lo agradezco. No, muchas gracias. Muchas gracias y eso lo compartimos, o sea, nos pone, en esos momentos oscuros es cuando más brilla lo mejor que tienen las personas. Así que la educación siempre es una apuesta porque algo va a quedar de lo que empezaste, de lo que creíste y llega a superarte por mucho, como ahora, ¿no? Que saber que el tío, que su esposa
están en esto es, por supuesto, algo que me conmueve y que agradezco saberlo y ahora pues más nos compromete a seguirle dando todos en nuestras dimensiones, en los espacios que tenemos, ¿no? Yo te quiero dar las gracias porque sé que eres una persona sumamente ocupada. De verdad aprendí mucho hoy y que la gente, quiero que la gente comparta este programa porque de verdad es bien importante que la gente conozca cuál es el hoy por hoy de la educación en nuestro país, hacia dónde va. Les pido que se metan a la página de Mexicanos Primero, que sigan a David en sus redes sociales, que es David Resortera. Un día me vas a tener que contar por qué es David Resortera tu red. Y otra cosa, bueno, ya no sé si decirte David o Celestino, porque ya uniste al tío y a Leti, no sé, pero ojalá pronto vuelvas porque 1 hora y media no es suficiente. Estoy bien agradecido, te admiro mucho y te respeto mucho, David. No, yo les agradezco muchísimo la oportunidad. Es poder volver a bajar al patio a jugar con los amigos. Así que muchas gracias por permitirme entrar a su canchita y echarnos esta cascarita. Ojalá que la podamos repetir muy pronto. Seguro sí, seguro sí. Cuenta con ello. Es un hecho. Repetimos, bueno, Mexicanos Primero aparece en todas las redes sociales así, ¿no? Mexicanos Primero. Si no me equivoco, en Twitter es Mexicanos 1 y un cerito. Sí, Por primero, en Facebook la encuentran como Mexicanos Primero. Aparecen en Instagram también, David. también. En Sí. Instagram, y a ti te pueden buscar en todas, apareces como David Resortera, ¿va? Estoy David Resortera en Twitter y es David la única red social en la que estoy. en la que te peguen, ¿no? O sea, Sí, escogiste o sea, la A de ti te uso gusta, rudo. le gusta la mala vida, David. sí, Le gusta el uso rudo a David, me da gusto. Pues David, de verdad, muchísimas gracias. Hoy en Estereotipos creo que todos nos sacudimos para bien, porque creo que lo que nos tenemos que llevar además es saber que algo tenemos que aportar de una u otra manera en la educación a México y creemos que a lo mejor, por lo menos aunque sea un poquito hoy en Estereotipos, compartiendo el conocimiento que tienes de toda esta situación, nos ayuda o ayudamos más bien nosotros un poquito en la educación y por eso vamos a volver a tenerte. De verdad, muchísimas gracias, David. De todo corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo a ambos, a Ana y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Sale, ahorita nos volvemos a ver. Mientras vamos a despedirnos de la gente. Qué bárbaro. Híjole. Wow. No sé si reír o llorar, güey. La neta es que me tiene muy impactado esto porque... Pensar. Mira, ¿sabes qué tiene este hombre? Es que la claridad de pensamiento de la gente, la claridad de pensamiento, o sea, ¿sabes qué le voy a decir? Y se lo voy a decir y lo voy a hacer público. David tendría que dar conferencias de esto en todas las escuelas, o sea, David tendría que estar, o sea, no sé. No, No yo sé. creo que debería dar conferencias a los papás. Por eso, a los Sí. papás. Claro, güey, para que ubique dónde estamos parados, o sea, es impresionante y es un compromiso también con la gente que nos está viendo de que David va a volver a Estereotipos, sin lugar a dudas. Sí. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha estado viendo, de verdad van varios nombres por ahí. Me faltan saludos, a ver, ahí te va Alejandro Peña. Juan Smith. Juanito, ¿cómo estás? Que tarde, pero ya estamos. Alejandro Peña, Eugenia Bolaños, Marco Antonio, González. Ajá. Marco Antonio González también ha Marco estado. Antonio González. Flavia Ver también por ahí nos está viendo. Y digo, si algún nombre se nos pasó del Facebook, les ofrecemos una disculpa, pero Pollito. Estábamos al ojo y al garabato, el Pollito que también estuvo participando, a la familia del Pollito también. Les quiero pedir un favor antes de que termine el programa. Mira, tío, porque luego se nos olvida. A ver, número uno. Nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, bueno, está como Luis Ernesto González, @lectivo en Facebook y en Twitter. La mía es Carlos López Ortiz en Facebook, @loporti en Twitter y en Instagram también. El Twitter de nuestra. De Ana. Estereoproductora, que lo tuve que poner ahorita rápido y se vio al aire cuando lo puse, pero yo lo sé. Pero quería no que lo viera, es Ana Luz 7408. A ella le pueden decir cómo regañarnos. A ella nos regaña durísimo. A nuestra es implacable. Muchas gracias, Ana, por el apoyo.
es muy importante lo que comentamos me quedé pensando, lo que comentamos de Karen, de los quesos y la cecina y todos los productos que vende, que son productos hechos artesanalmente. ¿Saben qué? Es momento de que compartamos este programa. Porfa, compártanlo y compartan la información de Karen, porque si ustedes comparten orgánicamente la información de Karen, vamos a ponernos ese propósito de apoyar a productores o a gente que a través de la pandemia tuvo y encontró un reto diferente, que es Totalmente de acuerdo. empezar a vender productos y empezar a abrirse a la vida de otra manera. ¿Puedes volver a poner el teléfono de Karen, tío, por favor? Dame un segundo porque lo tengo Sí, que sí. volver a digitar. No, no, yo sé, ponlo. Pero Karen vende quesos de muchos tipos, vende cecina, vende Sí. cajeta, vende mantequilla, vende muchos productos. Díganle o sea, que escucharon sus datos aquí en Estereotipos, porque saben que en buena onda, yo creo que ayudarnos entre todos es lo que suma. Su teléfono es 55 13 53 48 44 81, 4481. perdón. Y Karen. listo. Karen, muchas Chochos, gracias, tío. Qué buen no, hombre, programa, me gustó mucho. sin lugar a dudas, pero ¿qué nos depara el futuro? ¿Quién viene la próxima semana, Chochos? Claro, la próxima semana viene Daniela Santibáñez. Daniela es una también querida amiga. Fíjate lo que ha sido la vida y lo que hemos ido cosechando a través de los años, que hoy mucha gente que conocimos hace veintitantos años nos está dando mucho conocimiento, nos está regalando Muchas muchas lecciones. cosas, muchas lecciones. Ella es experta en el rollo digital, redes sociales, contenidos para los niños, sobre todo, para sus hijos, ya sean La, niños o adolescentes. la realidad de las redes sociales, vamos a ver, ¿no? Exactamente. De eso y otros temas vamos a hablar con Daniela. No se lo pierdan el próximo jueves, Y yo 6 de la tarde. le pongo un reto a la gente. Se habla mucho de las redes sociales y la gente tiene muchas dudas. Que nos mande sus preguntas a las redes de las que mencionamos, a Loporti en tu caso, en el caso mío, Lectío, para poner el teléfono de Karen Borrell, el de Ana, pero Ana también la pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Mándenos sus comentarios, compartan este programa. Creo que el tema de la educación es vital. Sí, muy Compártanlo, importante. coméntenlo, denle like. Tenemos que hacerlo llegar a la mayor cantidad posible. Y lo que es un hecho y es un compromiso es que el próximo jueves a las 6:30 aquí nos van a encontrar a Chochos, a mí y sin lugar a dudas un gran programa también vamos a tener. Muchas gracias. Gracias por vernos. Hasta la próxima.